Tribunal Constitucional. Antes de exponer los argumentos en que se apoya la pretensión del recurso de agravio constitucional y para efectos de que el colegiado pueda asimilar la misma en función a los hechos y a las incidencias procesales, es importante conocer el récord laboral del demandante para luego seguidamente analizar las incidencias procesales que han dado lugar a la presentación de este recurso de agravio constitucional, por cuanto, como se ha dado lectura, la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna anuló la sentencia de primer grado, mediante la cual se estimó la demanda de amparo postulada por el demandante, al haber estimado, valga la redundancia, la excepción extintiva del derecho de acción, en este caso, la prescripción que prevé el artículo 44 del Código Procesal Constitucional respecto a la presentación de la demanda de amparo. Si revisamos los antecedentes, el demandante en este proceso es un trabajador, sujeto al régimen laboral de la actividad privada, ingresó a laborar para la Intendencia de la Aduana de Tacna el 6 de diciembre y fue cesado el 30 de noviembre del 2007, acumulando un récord laboral de 2 años, 11 meses y 24 días, ocupando el cargo de personal de apoyo de la Oficina de Oficiales de la Aduana de Tacna, con la denominación de PAOAS, que es el nombre que se le dieron a estos trabajadores, para que cumplan funciones, diríamos, análogas a los del personal de oficiales de aduanas. El trabajador fue cesado el 30 de noviembre del 2007. ¿En qué circunstancias? En circunstancias que estaba sujeto o sometido a un contrato por servicio específico, de acuerdo al texto único ordenado del Decreto Supremo 00397-TR. Obviamente que este contrato es un contrato fraudulento, que lo hemos ya señalado en el decurso de este proceso, pero lo importante, y aquí quiero entrar a las incidencias del proceso, porque es un tema, diríamos, un poquito complejo por las incidencias que ha dado lugar a que finalmente esta demanda por la Sala Civil sea desestimada con la declaración de nulidad de la sentencia de primer grado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El demandante, conjuntamente con otros trabajadores que han sido despedidos el 30 de noviembre del 2007 por la causal de vencimiento de su contrato, estos trabajadores obviamente acudieron ante un letrado para que puedan articular su derecho de acción y poder ser repuestos en su puesto de trabajo. Como todo justiciable, tiene esa sed de justicia ante la arbitrariedad que consideran la materialización de un despido. Lo que ha ocurrido en este proceso, y abunda en los actuados judiciales, el demandante, conjuntamente con otros trabajadores, se mal asesoraron, y en lugar de presentar una demanda de amparo, presentaron una demanda contenciosa administrativa. A los 24 días de haber sido cesado en el puesto de trabajo, el demandante presentó una demanda contenciosa administrativa bajo el argumento, el abogado entendió erráticamente de que el demandante estaría sujeto al régimen de la administración pública por el hecho de trabajar para el Estado. Bueno, lo que ocurre es que esta demanda fue admitida, curiosamente fue admitida, y hay una responsabilidad diríamos, del Poder Judicial, porque pudo haber sido declarada improcedente la demanda, porque no es la vía idónea, sino debió ser la vía del proceso de amparo. Pero esta demanda, al ser admitida y al ser emplazada la SUNAT, al contestar la SUNAT, promovió la excepción de incompetencia, entre otras excepciones. Esta excepción de incompetencia fue finalmente estimada, o sea, se declaró fundada en este proceso, y la Sala Civil de la Corte Superior lo que hizo es derivar los actuados al Juzgado Laboral de Tacna para su adecuación, considerando de que los trabajadores obviamente no tenían
tenían, en este caso el demandante no tenía diríamos, la responsabilidad por haber articulado un proceso, pues no en la vía que correspondía. Y por el hecho de que este proceso se requería una estación probatoria, que ese es el otro argumento. Entonces fueron derivados, esta causa se derivó al juzgado laboral, y el juzgado laboral se requirió al demandante que adecuase su demanda a la de una nulidad de despido. Se adecuó la demanda a una nulidad de despido porque si no, bajo aparecimiento de que se archive la demanda, y textualmente se señalaba en el auto que obra en el proceso, se adecuó la demanda, ¿no? Y durante el decurso del proceso, y sí existía el pronunciamiento sobre el fondo, y al tener conocimiento, obviamente, pues, de que la vía idónea era el proceso de amparo, lo que se hizo es, se desistió de este proceso, diríamos, laboral, ya reencausado por la Sala Civil, se desistió sin pronunciamiento sobre el fondo y presentó su demanda de amparo, ¿no? Apelando a la interrupción del plazo de prescripción que establece el Código Civil en el artículo 1996, numeral 3, que textualmente señala, el Código Civil dice que se interrumpe la prescripción con citación de la demanda, ¿no? Y dice, o por otro acto, ¿no? Con el cual el deudor, aun cuando se haya acudido, dice literalmente, a un juez o autoridad incompetente. Esta última parte de este numeral fue lo que motivó al demandante articular o promover su demanda de amparo, por cuanto se ha demostrado en el proceso de los actuados judiciales que se ha acudido ante un juez incompetente, ¿no? Y luego se presentó la demanda de amparo, ¿no? Dentro de los 51 días, aplicando la interrupción que establece el Código Civil para efectos de la admisión de la demanda. La demanda fue admitida por el Juzgado Civil de Tacna, en base a los argumentos de la interrupción y todos los argumentos que hemos señalado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, luego de haberse admitido, se declaró fundada la demanda bajo los argumentos de que los contratos que había celebrado el demandante son contratos fraudulentos, por cuanto la labor de un personal de apoyo a la oficina oficiales son labores permanentes, no son temporales, y que se estaría encubriendo un contrato de trabajo por cuanto estos trabajadores lo que hacen una labor análoga o similar a la de un personal de la oficina de oficiales de la aduana de Tacna. En pocas palabras, ya el tribunal se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la desnaturalización de estos contratos por servicio específico, ¿no? Focalizando pues la actividad que realizan los trabajadores con la actividad principal de la aduana, cual es la de fiscalizar, realizar labores de fiscalización o de represión o de la lucha contra el contrabando, que es lo que hacen el personal de la oficina de oficiales de la SUNAT. El problema radica que cuando esta sentencia es apelada en primera instancia, la Sala Civil, al momento de reexaminar la apelación formulada por la SUNAT, en lugar de pronunciar sobre el fondo, se pronuncia pues sobre la forma, ¿no? Y declara nula la sentencia de primer grado, ¿no? Considerando pues que el derecho del demandante ha prescrito, ¿no? Por cuanto solamente se admite la interrupción en sede constitucional, tratándose de procesos constitucionales, aplicando unas resoluciones que ha emitido ya el Tribunal Constitucional sobre ese tema. Por eso es un agravio. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros exponemos al recurso de agravio constitucional? Lo que exponemos al recurso de agravio constitucional, y ahí está, en pocas palabras, voy a resumir los argumentos. ¿Qué se habría vulnerado? ¿Qué se habría vulnerado? A nuestro entender se ha vulnerado la norma 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. En esta norma 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, ¿no? Es clara en reconocer lo que es el principio de pro umine, el principio de pro actione, el principio de pro libertatis, inclusive el principio de elasticidad, porque lo que se trata en estos procesos constitucionales, lo que se está ventilando son derechos fundamentales de las personas, en este caso el derecho a la estabilidad laboral, el derecho al trabajo. Entonces, si bien es cierto, ya el tribunal ha expedido unas resoluciones que solamente se admite la interrupción de la prescripción cuando se trate pues de causas en sede constitucional y no de otras causas que sean de otra naturaleza, pero lo particular de esta causa o de lo que estamos alegando es que no existe un criterio o una sentencia vinculante respecto de la figura de la interrupción
¿no?, de la prescripción, que haya expedido a la sala o ambas salas, o se haya expedido una sentencia, digamos, vinculante al amparo de la norma 7 del Código Procesal Constitucional. Esos criterios, bueno, a nuestro entender, son criterios que pueden responder de repente objetivamente a determinados casos y de determinadas naturalezas, pero para la defensa un caso es diferente a otro. Ninguno de los casos pueden ser análogos a los que se ventilan en este proceso. ¿Qué tiempo ha excedido con eso? Queremos concluir con ello señalando de que hemos acopiado sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos principios. A nuestro entender, solicitamos que el colegiado reexamine el asunto controvertido, la naturaleza de lo que ha acontecido en esta causa. El trabajador no se ha quedado dormido, ha articulado su derecho. Diferente sería que el trabajador pues, no haya articulado un derecho de acción y lo haya hecho de manera extemporánea. Estas situaciones deberían ser analizadas al amparo de estos principios que hemos señalado, y invitamos y solicitamos que el colegiado se pronuncie pues, determinando un criterio sobre esta naturaleza. Vamos a escuchar al abogado de la defensa de la parte demandante. Con su venia, señor presidente, señores magistrados, venimos a la representación de la SUNAT a informar en el presente proceso interpuesto por el señor Renzo Guillermo Menéndez Ale, mientras la cual puede ser reincorporado en la SUNAT bajo el supuesto de una supuesta desnaturalización de un contrato de trabajo. En principio solicitamos al mismo tribunal que sirva a declarar la improcedencia de la presente demanda, es decir, confirmar la resolución de la Sala Civil de Tacna, dado pues que la parte demandante ha omitido dar un incumplimiento flagrante del artículo 44 del Código Procesal Constitucional, código que señala pues, que existe un plazo de 60 días para interponer este tipo de acciones judiciales, ¿no? Norma de orden público a la cual nos sometemos todos los justiciables. En efecto, la supuesta vulneración del derecho ocurrió el 30 de noviembre del 2007, ¿no? Vale decir, casi cerca de 2 años antes se había emitido un precedente vinculante, quizás uno de los precedentes más importantes que ha emitido este tribunal. Nos referimos al expediente 206 de 2005, el expediente del caso Bailón, mediante el cual pues, se regula el tipo de pretensión y el tipo de proceso al cual se debe recurrir para cada pretensión, ¿no? Sin embargo, casi 3 años después, lo que hace la parte demandante es recurrir a la vía contenciosa administrativa para interponer una demanda sobre desnaturalización del contrato, de un contrato justamente emitido bajo las reglas del régimen laboral privado, ¿no? Luego esta demanda contenciosa administrativa inclusive se ha elevado hasta la Corte Suprema para posteriormente ser derivada a la vía laboral en la cual la propia parte demandante adecuó su demanda a una nulidad de despido bajo la causal de discriminación, ¿no? Para posteriormente, pues, contestada y seguir el trámite regular, desistirse de la misma, ¿no? Nosotros consideramos, pues, que tal como también lo ha hecho el tribunal en cierta jurisprudencia reciente, ¿no?, que esta demanda debe ser desestimada, dado que el artículo 44 regula el supuesto de interrupción del plazo para este tipo de casos, ¿no? Señala pues que en principio debe tener conocimiento el afectado justamente de la supuesta vulneración y debe haber un impedimento, ¿no?, para no poder interponer esta acción judicial. Ustedes lo conocen mejor que nosotros el Código Procesal Constitucional, ¿no? Tal es así, señores magistrados, que los dignos magistrados, el doctor Víctor Cruz y el doctor Mesías Ramírez han emitido diversas jurisprudencias recientes del año 2012, emitidas en septiembre, julio y junio del año pasado, en los cuales reiteran este criterio, ¿no? Me permito solo citar este párrafo, que debe resaltarse que si bien el demandante sostiene que el plazo de prescripción para la interposición de la demanda de amparo se interrumpió porque había interpuesto previamente una demanda de desnaturalización de contrato en la vía laboral, dicho supuesto no es considerado como causal de interrupción del plazo de prescripción conforme a lo previsto en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Entonces, pues, alegar mucho, ya han pasado prácticamente 4 años, 5 meses para esta nueva demanda de amparo, en la cual ahora sí se señala el cumplimiento del precedente de Bailón, el caso 206 de 2005. ¿no? Por tales consideraciones, señor magistrado, solicitamos que sirva confirmar la improcedencia de la presentación judicial. Vista la causa, al voto. Causa número 15, expediente 1205-2013, proceso de amparo, interpuesto por Félix Rubén Limachi contra Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Popó y Lalar de Coipasa.
ha solicitado informadamente por la parte demandante el abogado Reinaldo Raúl Arcos Contrado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores miembros del Tribunal Constitucional, segunda sala. Vengo a solicitar que este tribunal declare fundado el recurso de agravio constitucional y ordene la nulidad del auto que declara procedente liminalmente la demanda de amparo presentada. Tal como se ha señalado aquí, mi patrocinado es un ciudadano peruano que trabajaba, mejor dicho, para la Autoridad Binacional del Lago Titicaca, que es una entidad de derecho público internacional. Tiene sus estatutos aprobados por ambos países, Perú y Bolivia, y eso ha sido ratificado por el Congreso de la República. Pero él ha tenido una singularidad en su relación contractual laboral, es que ha venido laborando bajo un contrato de trabajo suscrito en la ciudad de La Paz, bajo las normas laborales de la ciudad del país de Bolivia. Sin embargo, y el contrato era a plazo indeterminado, el cargo que desarrollaba era el de director de administración, dada su condición de contador público, peruano él, insisto. Pero la labor que desarrollaba la hacía en ambos países, en Bolivia y en Perú. Es una labor, dada su condición, insisto, de administrador de esta institución. Por ello es que se ha entablado la demanda correspondiente al ser despedido. Y entonces la interrogante es, pero si celebró un contrato de trabajo en ese país, debería acudir a los tribunales de ese país. Sin embargo, señor, el estatuto de esta entidad prevé en su artículo 21 que en caso de conflicto o litigio entre la ALT y sus empleados, serán aplicables la ley civil y laboral del país donde ocurre el conflicto, y los hechos se habrían producido en el Perú. Por lo tanto, este ciudadano peruano tendría protección conforme a las normas laborales que se han establecido para nuestro país. En ese sentido, el juzgado ha rechazado liminalmente la demanda porque aducen de que al tener un contrato laboral celebrado en el país altiplánico debería acudir a esas normas y por lo tanto no tendrían competencia. En análogo sentido se ha referido también la sala civil de la ciudad de Puno, y la sentencia ha emitido un auto de vista también en la que confirma lo resuelto por el juez de mérito. Por ello es que hemos recurrido a través del agravio constitucional. En ese sentido, al ser un auto, el apelado inicialmente pidió que se declare nulo. ¿Por qué? Insisto, señor, y con esto termino en serio, que el artículo 21 del estatuto claramente dice que el conflicto será resuelto según las leyes del país donde ocurre el conflicto. Eso es todo. Muchas gracias. Dicta la causa al voto. Causa número 17, expediente 1217-2013, proceso de amparo, interpuesto por Diana Rocío Trujillo Ceballos contra Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Julio César López Ramírez de la Procuraduría de la SUNAT. Señor abogado, si puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Distinguido presidente, señores magistrados, venimos a la presentación de SUNAT a efectos de solicitar que esta demanda de amparo, mediante la cual se pretende la reincorporación por la causal de desnaturalización, sea declarada improcedente por las siguientes razones. La demandante interpone esta acción judicial en Puno. Sin embargo, conforme se verifica de la consulta que hace en la RENIEC y asimismo de los contratos laborales que la demandante suscribió con la entidad, se señala una dirección distinta. En la RENIEC tenemos que la demandante domicilia en Moquegua, mientras que en los contratos celebrados con la entidad fija un domicilio en la ciudad de Tacna. Asimismo, la demandante, para pretender justificar la interposición de esta demanda en la jurisdicción de Puno, presenta en autos una constatación notarial que posteriormente fue descalificada por el propio personal de la comisaría de Puno, la cual se acercó al domicilio que ella había señalado al notario y en la cual se dio cuenta pues, que las personas que vivían en ese domicilio ni siquiera la conocían, ¿no?
En efecto, la demandante pues ha subrayado lo señalado en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional, en el cual señala pues que este tipo de acciones debe tramitarse en el juez del lugar, ya sea donde se produce la afectación o donde se tiene el domicilio principal, situación que no se verifica en lo absoluto de los actuados en el presente proceso, ¿no? En tal sentido, solicitamos pues a la digna sala se sirva también confirmar lo señalado por la Corte de Puno, en este sentido declarando fundada nuestra excepción de incompetencia por razón de territorio, conforme también ya lo ha señalado en diversas jurisprudencias de diversas entidades, y tan solo señaló una que es un caso idéntico al presente, que es el expediente 3217 del 2011, en la cual también se declara la improcedencia de este tipo de proceso, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 22, expediente 1346-2013, proceso de cumplimiento, interpuesto por Livia Ruth Valdivia Rafael contra SUNAT. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Jaime Aníbal Salas Medina y por la parte demandada el abogado Julio César López Ramírez de la Procuraduría de la SUNAT. Señor abogado Jaime Salas, sí va a hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, mi defendida, la señora Lidia Valdivia, fue objeto de despido colectivo que ha sido esto rectificado después de muchos años por la ley 27.803, 29.059 y varias otras normas complementarias. Esta situación dio lugar a que la señora presentara su solicitud para ser inscrita en el registro del Ministerio de Trabajo y por tanto fuera admitida su reincorporación. Como quiera que esta situación, ella no salió calificada ni en el tercero ni en el cuarto, sin embargo siguió un proceso judicial en el que recayó una sentencia que quedó consentida, firme, y con esa sentencia se procedió a inscribirla mediante resolución ministerial número 144. De manera que ese aspecto de la inscripción está clara y categóricamente decidida. Con esa base, ella inició su solicitud, su proceso judicial de reincorporación ante uno de los juzgados de Arequipa, vía acción de cumplimiento. Vale decir, para que se cumpla la ley 27.803 y normas complementarias que disponen que se debe reincorporar a quienes fueron cesados irregularmente en el lugar y en el puesto de trabajo igual o similar. En la primera instancia, señores magistrados, expidió la resolución declarando fundada la demanda y merituando el listado que SUNAT remitió al Ministerio de Trabajo, consignando que existían 69 plazas vacantes. Un oficio que comunicó la SUNAT al Ministerio de Trabajo reservando la plaza para mi defendido. Un oficio que contiene un informe de la SUNAT en el cual se contiene que se encuentra la plaza vacante y un comunicado al Ministerio de Trabajo. Esta sentencia del juez fue apelada por la SUNAT y se expidió un voto y ruego a la sala considerar muy enfáticamente lo siguiente. En la sala hubo discordia. 3 vocales consideraron que no se había aprobado y 2 consideraron que sí se aprobó y votaban porque se confirme la demanda. O sea que eran 3 el juez más dos votos de la sala. Y los otros 3, pero es importante señalar lo siguiente, señores magistrados de este tribunal. En el voto en que se confirma la sentencia de primera instancia, la ponente doctora Columba del Carpio y el firmante, el doctor Yuncra, señalan textualmente que
se ha probado que existe plaza vacante con los oficios tal, con el informe 179, con la comunicación al Ministerio de Trabajo, etc. Y no solo eso, sino que esto es lo más importante. Dice ese voto, textualmente, que a esto se suma que los reportes estadísticos del personal que aparecen en la página web de la demandada, que inclusive los ha comentado, se continúa reincorporando a personal de la SUNAT. Es decir, que la señora vocal de la primera sala se dio el trabajo de entrar a la página web y comprobar esto allí. Es más, y que la plaza a la cual se está reincorporando se encuentra vacante, a la que está pidiendo reincorporación está vacante. Pero ¿qué dice el voto en discordia que hizo mayoría? Dice lo siguiente: en primer lugar, ignora olímpicamente que hubiere esa resolución judicial que inscribió a mi patrocinada, y se refiere a una tercera lista en la cual no está contemplada. Pero lo más destacable y criticable en esta sentencia es lo siguiente: dice que la demandante no ha probado que a la fecha en que se cursa la carta notarial de solicitud de cumplimiento exista plaza vacante ni que se hubiera reservado. Y aquí viene lo grave, señores magistrados, y yo lo denuncio ante ustedes. Los vocales estos que emiten esta resolución en mayoría dicen que máxime que por resolución ministerial 05-2010 publicada el 6 de enero de 2010 se estableció en el artículo 4, inciso B, que el proceso de reincorporación, y yo lo he subrayado, o reubicación laboral directa culminaba el 12 de febrero del 2010. Señores, se sabe que la ley desde 1803 contemplaba dos posibilidades: o la entidad los reincorporaba directamente administrativamente, o dejaba a que se inicie el juicio, sea de amparo o de cumplimiento, o contencioso administrativo. Entonces se está argumentando esto impertinentemente, y lo peor de todo es que se está pretendiendo aplicar una norma con carácter retroactivo, lo cual es totalmente inadmisible. Señor presidente, solamente quiero hacer notar para terminar lo siguiente: la SUNAT ha admitido mediante carta expresa que está en el expediente la medida cautelar dictada por el juez. O sea que con medida cautelar le asignan plaza en Paita, y mediante carta notarial le acepta la plaza en Paita, indicando, pese a que no es el lugar donde se le debe enviar, lo acepto porque necesito el trabajo. Y para finalizar, señores magistrados, esta sala, conformada por los doctores Oriola Jane, Cali Hay y Eto Cruz, expidió una resolución en el expediente 5489 de marzo del 2012, una resolución para una trabajadora de la misma SUNAT, amparándose en otras sentencias del Tribunal Constitucional. Obra la mención de cada una de estas sentencias con la siguiente mención precisa. Dice: se ha comprobado la existencia de plazas presupuestadas vacantes conforme se infiere de la información y documentación adjuntada. Y para finalizar, se ha reincorporado en la SUNAT, yo he sido abogado de más o menos 20 trabajadores, sobre la base no solamente de estas referencias, sino de una fundamental que dice lo siguiente: es la sentencia 7153, en la que dice el Tribunal Constitucional 7153-2006, dice lo siguiente: que si el Tribunal Constitucional, en el sentido que si se corrobora la existencia de plaza vacante presupuestada en la que pueda ser reincorporado el demandante, debe estimarse la demanda de cumplimiento. Sobre esta base se han expedido muchas resoluciones en la Corte Superior de Arequipa y en todo el país, precisamente con mención de este pronunciamiento del Tribunal, que, para no abundar más respecto a la cantidad de esta resolución del Tribunal Constitucional,
han permitido hacer justicia a trabajadores del Banco de la Nación, por ejemplo, y de otras entidades en las cuales he tenido la oportunidad de intervenir como abogado. Por todos estos fundamentos, señor presidente, señores magistrados, yo pido a este honorable tribunal se sirvan revocar esta sentencia, decidiendo prácticamente ese empate, definiendo ese empate y confirmar en sede de instancia, confirmar la de primera instancia que declara fundada la demanda. Señor abogado, puede hacer Señor presidente, señor magistrado, nuevamente venimos a representación de SUNAT a acabar en el presente proceso interpuesto por la señorita Lidia Ruth Valdivia Rafael, mediante la cual pretende ser reincorporada al amparo de la ley 27.803 y normas complementarias y reglamentarias. La Procuraduría de la SUNAT considera pues, que esta pretensión debe ser declarada infundada en todos sus extremos en la medida que no se ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el presente vinculante 168 del año 2005 por ese cumplimiento, en el cual establece cuáles son los requisitos esenciales, ¿no?, que debe tener el mandatus, que justamente se va a ejecutar mediante este tipo de acción constitucional, ¿no? Nuestra parte considera pues que este mandato no es incondicional, habida cuenta que tanto el artículo 11 de la ley 27.803 como en su reglamento, el decreto supremo 014 de 2002, en su artículo 6, señala una condición, que es de que debe existir una plaza vacante, presupuestada, permanente, reservada al amparo de la ley 27.803, que es justamente lo que no se ha acreditado a lo largo de este proceso. Nuestra parte ha presentado dos oficios, principalmente dirigidos al Ministerio de Trabajo, en los cuales se explica la situación de la reserva de plazas establecidas al amparo de este dispositivo legal, me refiero a la ley 27.803. Son los oficios 402 del 2008 SUNAT y el oficio número 105 del 2010 SUNAT, dirigidos ambos al Ministerio de Trabajo, en los cuales nosotros hemos indicado justamente que plazas al amparo de este dispositivo legal ya no hay en la entidad, ya se acabaron, ¿no? El distinguido colega ha señalado pues, que la entidad le ha mandado una carta notarial al demandante a efecto que se reincorpore en la ciudad de Paita. Esta plaza es provisional, no es una plaza permanente presupuestada vacante al amparo de la ley 27.803, es una plaza provisional, ¿no?, que ha sido emitida al amparo de un mandato judicial, un mandato judicial que inclusive viene con apercibimientos, ¿no? Es por eso pues, que los funcionarios de recursos humanos emiten este tipo de plazas, pero no por ello se puede entender que al haberse creado esta plaza provisional existan plazas permanentes presupuestadas, ¿no?, al amparo de la ley 27.803, ¿no? Por dichas consideraciones y al amparo de una serie de jurisprudencia reciente de este año, inclusive de diciembre del 2012, emitido por los distinguidos magistrados que están en esta sala, me refiero a la 3971 del 2012, por eso el cumplimiento, corresponde pues que se desestime esta acción judicial en mérito al actuado del presente proceso. Perdón, Una doctor pequeña Jaime Salas. puntualización. Tiene derecho a... Gracias, señor presidente. Muy puntual. SUNAT acaba de reincorporar el día 12 de abril de este año, hace un mes exactamente, al señor Osorio, a un señor Osorio, en una plaza aquí en Arequipa. Ni siquiera lo ha enviado a un lugar lejano. Y en segundo lugar, las sentencias no se han pronunciado en ningún momento sobre la parte de procedencia. Tanto la primera como segunda instancia han declarado procedente el cumplimiento de la procedencia, o sea, el cumplimiento de los requisitos para la interposición de una acción de cumplimiento. Y para finalizar, la ley 29.059 complementaria a la 27.803 establece muy claramente que la reincorporación se realiza sin ninguna clase de condición. Basta que se acredite la existencia de plaza vacante, que en este caso lo ha demostrado la propia SUNAT al asignar esa plaza en Paita. Nuevamente para aclarar, Tiene derecho. señor presidente, señor magistrado, que en este caso, como en otros casos que ya han emitido con el Nacional, no se acredita una plaza vacante presupuestada permanente al amparo de la ley 27.803, ¿no? Y cuando la entidad reincorpora trabajadores por mandato cautelar, lo vuelvo a reiterar, lo hace a través de plazas provisionales, ¿no? Al amparo de la ley 27.803. En la medida que conforme sea acreditado en autos, con los oficios que se han mencionado en el presente informe, nosotros hemos informado al Ministerio de Trabajo en su debida oportunidad que estas plazas ya se agotaron.
Nada más. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, se da cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se ha solicitado informar oralmente conforme al reglamento. En caso se hubiera solicitado, no se ha presentado a remitir el informe oral respectivo. Al voto las demás causas, se levanta la audiencia.